Everything from clothing to household items are getting more expensive each day. The world of fast fashion has complicated clothing production by outsourcing around the world to whoever can sew them the cheapest. And now you, the consumer, are paying the price with rising costs. American Giant is about keeping things simple and close to home. They aren't affected by tariffs because their products never leave the U.S. So when you buy from American Giant, you're taking a stand for hardworking people, local communities, and quality clothes. American Giant directly supports American manufacturers and ensures you aren't footing that tariff bill. Support American-made, tariff-free clothing with American Giant. Get 20% off your first order when you use promo code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off when you use code STAPLE20 at American-Giant.com. Bienvenidos a este espacio donde nos hacemos preguntas, compartimos reflexiones y aprendemos juntos sobre el valor de ser humanos en esta era digital. Soy Joan Clotet y esto es Humanismo Digital. Yo creo que el ser humano tiene la capacidad también de demorar y retrasar con sus instituciones cualquier iniciativa que a alguien se le ocurra, con lo que cualquier cosa que se le ocurra a alguien, cuando pasa por el tejido humano, muere durante 2 décadas, pero ocurrirá. Y en ese momento tenemos que ser capaces de encontrar propuestas de valor singulares. Las que teníamos ya, muchas de ellas se agotarán. Y en esas nuevas propuestas, yo creo que cada uno debe encontrar qué es eso, esa singularidad personal que le hace diferente, que hace que aporte un valor singular en el entorno en el que está y que sostiene su estilo de vida y le hace sostenible en el tiempo. Entonces, hay constantemente que estar recuestionándote qué propuesta de valor tienes, qué aportas en el mundo y cómo puedes enriquecerla día a día. Los hombres geniales empiezan grandes obras. Los hombres trabajadores las terminan. Esta frase, atribuida al gran Leonardo da Vinci, me conecta directamente con la persona con la que hoy conversaré. Un explorador constante, experto y prolífico en varios campos al que descubrí en sus libros y en las redes hace ya algunos años. Carlos Rebate es un ingeniero por formación y filósofo por convicción. Apasionado de la inteligencia artificial, la filosofía y de todo lo que ocurre en la intersección entre ambas disciplinas. Carlos es un comunicador apasionado que desarrolla y comparte sus conocimientos y su talento en diversos campos en forma de libros, artículos y conferencias desde hace varios años. Con Carlos hablamos hoy de singularidad, de propósito, de la inteligencia del corazón, de futuro, de algunos de sus libros, pero sobre todo de la oportunidad y necesidad de explorar constantemente quiénes somos, aprendiendo y creciendo en el camino para aportar más en un contexto que cambia deprisa. Una conversación que se me hizo corta, como todas, y en la que descubriréis a una persona que reflexiona, aprende, pero sobre todo actúa. Conectamos ahora con la conversación que mantuvimos con Carlos hace unos días. Buenos días, Carlos, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? Bien. Pues muy bien, bienvenido a Humanismo Digital, con muchísima ilusión por escucharte, y además es que es la primera vez que conversamos tú y yo, y esto, bueno, todavía está pasando cada vez más, pero me sigue sorprendiendo. Es decir, yo creo que te conozco un poco, pero con mucha ilusión de tener esta conversación, porque es la primera vez en años que hablamos tú y yo. Ya somos amigos digitales y tenemos amigos comunes y nos hemos escuchado y nos hemos leído mucho, así que ya nos conocemos de sobra. Esto es. Yo también tengo la misma sensación, Carlos. Nada, agradecerte lo primero que quieras dedicar este rato para conversar de algunos temas. Es una persona que sigo hace muchos años, es decir, no he leído todos tus libros porque eres muy prolífico, ahora nos contarás, pero sí que he leído algunas de ellas y te sigo en redes y me apetecía mucho hablar de temas que creo que nos conectan y puede ser de interés, y te preguntaré algunas cosas, alguna pregunta igual incluso te sorprende. Pero la primera siempre es la misma y arranco con ¿quién eres, Carlos? ¿A qué te dedicas ahora? ¿Y qué te ha traído hasta este momento de tu vida? Pues es una pregunta muy difícil decir quién eres, porque eres tantas cosas, eres una mezcla al final yo soy padre, tengo 2 hijos, Lucía y Lucas, soy un soñador, siempre me defino como soñador, pero no un soñador que solamente sueña, sino que me comprometo con lo que sueño e intento convertirlo en realidad, o al menos caminar en la dirección que lo convierta en realidad. Soy un inquieto, soy curioso, siempre estoy pensando, maquinando algo, siempre estoy escribiendo libros en mi cabeza o con mis manos, siempre estoy trabajando y pensando cómo mejorar algo, cómo cambiar algo, cómo provocar algo.
siempre busco los límites de lo que se puede hacer y siempre trato de mirar en lugares donde otras personas no miran y buscar en las intersecciones entre dominios lugares muy fértiles para construir cosas nuevas. Ahora mismo estoy haciendo diferentes cosas, estoy ejerciendo de director de transformación en seguridad, me lo estoy pasando muy bien, llevo un año súper divertido pensando en sistemas que es algo que no lo había concebido nunca así, pero estoy dando fundamento a mi pensamiento sistémico, digamos, dándole solidez y disfrutando mucho con los retos que tiene seguridad y con el equipo, que es un equipo de dirección espectacular. No estoy escribiendo, pero estoy investigando, estoy haciendo una tesis en filosofía y estoy disfrutando de ese proceso, de ese viaje interior. Estoy disfrutando mucho de la familia también. Estoy no disfrutando de no poder abrazar a la gente y quedar con gente porque me gusta mucho el networking, me gustan mucho las comunidades, me gusta mucho estar con gente y eso lo estoy controlando mucho. Estoy tratando de proteger el entorno y no abusar de comidas, cenas y salidas, y eso es un rollo. Yo espero volver a abrazar mucho a la gente el año que viene. Y bueno, no sé, soy runner, me gusta plantar árboles, me gusta la naturaleza, me gusta caminar, me gusta correr. Y no sé, es complicado definirse siempre, ¿no? Un tipo inquieto, soy una persona muy inquieta. Claramente. Inquieta y polifacética. Pero fíjate que de tu respuesta, la palabra que creo que más has repetido, si hiciéramos alguna palabra, es disfrutar. Y eso me encanta, porque además disfrutar de tu familia, de tus hobbies, de tus proyectos, del trabajo que estás haciendo. Muchas personas que tienen tu perfil o un perfil parecido, aunque todos somos únicos, les genera inquietud tener tantos intereses. Y en cambio me encanta escuchar que disfrutas de tus diferentes iniciativas y proyectos. Eso creo que es fundamental, ¿no? Sí, es que energía. Es como que parece que cuando haces menos cosas es mejor, pero cuando tienes muchas cosas en movimiento priorizas de otra manera y unas se alimentan a otras sin darte cuenta. Entonces se enriquecen mutuamente. Y tener un entorno familiar divertido, pues te hace también. No somos personas estancas, que somos súper divertidos en casa y súper aburridos en el trabajo. O sea, hay una continuidad en nuestra persona, ¿no? Que se propaga en todas las cosas que hacemos. Entonces, cuanto más divertidas y más disfrutemos con lo que hacemos, pues más enriquecerá todos los mundos en los que estamos. Sin duda. Hay que disfrutar, Joan, hay que pasárselo bien. Y fíjate, más ahora que estamos pasando tiempo en casa por razones que no desearíamos, pero esa separación entre la parte personal y profesional, totalmente de acuerdo contigo que hay que cuidar las dos porque se retroalimentan, y más ahora, porque es que estamos en el mismo espacio además, con lo cual todavía se pone más de manifiesto. Se mezclan mucho. Muy bien. Sí. Mira, Carlos, he leído tu último libro, hace ya tiempo además, pero lo he vuelto a leer por segunda vez en poco tiempo, que eso me ha pasado pocas veces, porque me conectan mucho los temas de los que hablas. Hablaremos de él y de tus otros libros, que es El Antídoto, pero entrando un poco ya en materia en alguno de los temas que planteas en el libro, nos hablas de la singularidad. Y te quería preguntar qué es, para que las personas nos escuchan, y cómo combatirla, como explicas, con nuestra propia singularidad. Y luego la segunda pregunta, de 2 en 1, es cómo encontraste tú la tuya. Es decir, ¿qué es la singularidad? ¿Cómo la combatimos con la propia y cómo encontraste tú tu propia singularidad? La singularidad tecnológica es ese punto donde se cruza la inteligencia humana con la artificial. Es esa posible explosión de superinteligencia. Que según a quien le preguntes, hay quinielas sobre cuándo se va a producir. Casi todos los académicos están de acuerdo en que va a ocurrir, en que va a haber una explosión de inteligencia en algún momento. La mayoría lo sitúan en este siglo, en la mitad de este siglo o en la segunda mitad, con lo que está en una ventana de vida, está en un tiempo que posiblemente conoceremos nosotros y si no nuestros hijos, y es un momento en el que el ser humano tendrá, de forma progresiva decidirá si se aumenta o no y cómo se aumenta, cómo ese ser humano plus, ese transhumanista o ese poshumanista se aumenta con capacidades que le son ajenas a la máquina biológica con la que nacemos, ¿no? Que lo hemos venido haciendo toda la vida con prótesis, lentillas, implantes cocleares, ¿no? Audífonos. Nos hemos aumentado en la medida que hemos podido hasta ahora. ¿Cómo va a seguir eso? Con patrones biomarcadores, con placas, con implantes que nos hagan pensar más rápido, tener más memoria, superpoderes en sentido griego, ¿no? Aumentar nuestras capacidades. Y ese es un punto en el que el ser humano tiene que tomar decisiones.
de seguir un camino biológico o seguir un camino híbrido, o irnos a un mundo mucho más Matrix. Y va a pasar en este siglo, yo creo que va a pasar en este siglo. Posiblemente más en la segunda mitad del siglo, los más tecnofans lo situaban en el 39-44, en esa ventana de final de los 30. Yo creo que el ser humano tiene la capacidad también de demorar y retrasar con sus instituciones cualquier iniciativa que a alguien se le ocurra, con lo que cualquier cosa que se le ocurra a alguien, cuando pasa por el tejido humano, muere durante 2 décadas, pero ocurrirá. Y en ese momento tenemos que ser capaces de encontrar propuestas de valor singulares, distintas, porque las que teníamos ya muchas de ellas se agotarán. Y en esas nuevas propuestas, yo creo que cada uno debe encontrar qué es eso, esa singularidad personal que le hace diferente, que hace que aporte un valor singular en el entorno en el que está y que sostiene su estilo de vida y le hace sostenible en el tiempo. Y es una búsqueda continua, no es una búsqueda a la que llegas y se termina, porque si algo caracteriza a los tiempos que vivimos es la velocidad. Entonces, hay constantemente que estar recuestionándote qué propuesta de valor tienes, qué aportas en el mundo y cómo puedes enriquecerla día a día. Por tanto, deduzco que tú la tuya sigues buscando. Siempre estoy buscando. Y cuando este año he hecho muchas veces el viaje el viaje mental porque coincide que yo tenía un tío que murió con 47 años, uno de mis tíos favoritos, y yo tenía 15, ¿no? Entonces tú cuando ves desde 15 los 47, pues piensas en una persona que sabe que sabe lo que va a hacer, que entiende perfectamente la vida y el futuro. Y cuando tienes 47 dices, pues no soy muy diferente del de 15, ¿no? Entonces, un niño ve seguridades en un adulto que el adulto no tiene. Y yo creo que está bien no tenerlas. Y está bien seguir buscando. Entonces yo sigo buscando. Yo me considero un explorador. ¿No? Entonces hay que estar siempre viajando. Creo que es una buena definición. Sí. Y yo, por la percepción que tengo de ti, pues desde luego la confirmo. Y cualquiera que explore un poco en lo que tú generas y compartes se dará cuenta. Yo cuando pienso en ti, desde hace años ya, pues me viene una etiqueta a la cabeza que es polímata. Entonces esa polimatía, esa capacidad, digamos, de dominar distintas disciplinas, bueno, ahora nos cuentas, ¿no? Pero claro, pienso que mucha gente, cuando hablamos de polimatía o la capacidad de dominar varias disciplinas, a muchas personas le viene a la cabeza de Leonardo da Vinci y piensa, un genio. Por tanto, esto solamente está al alcance de genios, y mi opinión es que entonces no. Muchas personas se distancian, piensan que eso depende de una minoría. Y yo quiero preguntarte, pues primero, ¿qué es la polimatía? Para que quien no lo conozca, pues lo expliques mejor que yo. Y luego, ¿cómo sacar al polímata que tenemos dentro? La polimatía, el arquetipo es Leonardo o Aristóteles, digamos, en la antigüedad, cuando disfrutaban de muchos dominios, de muchas disciplinas, no sabía si era arquitecto, pintor, escultor, matemático, músico, ¿no? Eso es un polímata, una persona que durante su vida ha sido capaz de desarrollar una competencia destacada en varias disciplinas. Entonces, yo algo de mi singularidad, de la singularidad que yo trabajo, empezó a ocurrir cuando llegué a Madrid, recién acabada la carrera, estudié informática, me vine a trabajar a Madrid y lo primero que hice cuando llegué fue matricularme en filosofía. Y estuve estudiando filosofía 5 años, saqué 3 cursos y luego me metí en un doctorado en inteligencia artificial, luego volví y me metí en un doctorado en filosofía y he llevado siempre la rama tecnológica con un foco orientado a la inteligencia y luego la rama filosófica con ramificaciones internas que además son bastante potentes, ¿no? El arte de la memoria, por un lado, luego las sabidurías orientales de la antigüedad, por otro, donde estoy trabajando ahora. Entonces, eso, sin darte cuenta, ese tiempo de lectura mientras trabajas, mientras además te dedicas al management, ¿no? Pues te hace un tecnólogo distinto, porque el esquema de categorías que utilizas, de las palabras que utilizas, cómo las expresas, es diferente a un tecnólogo, porque usas otro modelo de categorías diferente y te hace un profesional en TI diferente y te hace un filósofo también distinto, porque tienes un modelo de categorías de la tecnología. Si a eso le unes también todo el lenguaje del management, de la creatividad, de las finanzas, del emprendimiento, de
de los diferentes canvas, pues encuentras segmentos donde empiezas a ser diferente. Y empiezas a tener, tú has trabajado hasta el infinito la marca personal y sabes 50 veces más que yo, ¿no? Pero empiezas a construir un lugar en la mente de las personas que te conocen que se asocia a ti y que es singular, y que es bastante singular. Y a mí, yo identifico el momento de mi historia personal, es ese momento en el que llego a Madrid, tengo tiempo, vivo con amigos, me gusta leer, y decido leer filosofía y ir a exámenes. Y decido que la UNED es un buen lugar para estudiar filosofía. Y lo disfruto también mucho. Eso de leer en solitario en el retiro, prepararte historia de la filosofía 3 y luego ir a un colegio a hacer un examen, es una experiencia muy, muy bonita. Muy bonita. Y me marcó, porque descubrí autores que me rompieron la cabeza. Me rompieron literalmente la cabeza y que me han influido y me influyen hasta ahora. Y que mis libros, aunque son libros de management, que son libros, digamos, superficiales en el sentido, en el vocabulario, ¿no? Y en la manera de expresar, porque son libros que buscan comunicar una idea más que disfrutar del lenguaje, están impregnados por algunas ideas de aquella época. Y además creo que es muy bueno redescubrir cosas que a lo mejor de muy jóvenes hemos tocado en función de lo que hemos estudiado, pero quizá no tenemos la madurez o el interés, con lo cual revisitar ciertos temas para profundizar cuando ya tenemos un cierto recorrido vital, pues todavía tiene más peso, con lo cual a ti se te nota claramente el entusiasmo en lo que hablas. Seguramente hasta solamente en esta respuesta has tocado temas que nos darían para hablar durante horas. Sí, te apasionan temas como Fíjate que has hablado, y además está en tu página web, ¿no? En tus creatividad, emprendimiento, influencia, futuro del trabajo. O sea, hay muchos temas, muchas teclas que tocas y además con profundidad. Has escrito además sendos libros sobre estos temas, yo he leído algunos de ellos y podríamos hablar de cualquiera de ellos en profundidad, pero yo te quiero preguntar por otros 2 libros, los que escribiste para tus hijos, Lucía y Lucas. Quiero preguntarte por qué lo hiciste y qué impacto te gustaría tener en ellos. Pues los libros nacieron casi solos. En el Sin temor a la noche, que creo que es mi libro favorito, que es un libro, no llega a 100 páginas y es muy infantil, es un libro muy infantil. Lo he escrito yo, es con mi hija, ¿no? Pero es un libro muy tierno, es mi Zaratustra personal, yo lo llamo mi Zaratustra personal, porque es como un viaje durante un día que vas desde el amanecer hasta la noche, que es la metáfora del ciclo de la vida, viéndolo a través de los ojos de mi hija, ¿no? Y fue un momento de mi vida donde iba a nacer Lucas. En la parte final del libro ya nace Lucas. Lucía tenía 3 años y algo. Y eso para mí fue un momento especial, muy especial de mi vida, en el que entendí cosas. Sin temor a la noche es una metáfora al final de vivir sin temor a no estar y a que has hecho cosas y quedan cosas y que una parte de tu llama queda en las personas con las que has estado y en las que has ejercido emoción e impacto. Y es un regalo al final para mi hija y para mi hijo, igual que El patio en el centro del universo, que es un álbum ilustrado. Yo soy fan del arte de la memoria, de crear lugares en la memoria y de viajar en la memoria para provocar emociones y de alterar la conciencia a través de la memoria. La memoria tiene muy mala prensa, pero la memoria es una herramienta increíble para crear. No es una herramienta aburrida como nos han enseñado en el cole de solamente recordar y memorizar conceptos, sino es la herramienta con la que construimos nuestros sueños. Y los 2 libros son lugares en la memoria compartidos con mis hijos para que viajen a ellos si les hace falta. Yo viajo a ellos también y para mí son 2 tesoros. Y tener la oportunidad de escribirlos y de que otras personas, muchas de ellas que no conozco, hayan empatizado con ese momento en la infancia con sus hijos, es increíble. Yo creo que es un gran legado,
Por lo que dices, ¿no? Primero para ti, para tus hijos, por supuesto, pero para cualquiera que los lea, porque tengas o no tengas hijos, escribir desde el corazón y hacerlo pensando en niños y en su futuro, creo que le conectará a cualquier persona, ¿no? No cualquier padre o madre potencial, ¿no? A mí, desde luego, me encantó. Mira, hagamos un salto en el tiempo. Ahora nos vamos a tu último libro, El Antídoto, donde planteas 12 técnicas para sobrevivir a la inteligencia artificial. En este espacio hablamos también de temas de futuro del trabajo desde diferentes perspectivas. Decíamos antes, hay muchos vaticinios sobre un futuro pues más o menos distópico, más defensivos, más optimistas. Pero claro, todos estos vaticinios y proyecciones las hacemos los seres humanos, con nuestros sesgos, con nuestros miedos, con nuestros puntos de referencia. Entonces, yo te quiero hacer una pregunta rara. Y es, ¿qué vaticinio estarán haciendo los robots sobre el futuro de los humanos? No creo que ninguno. Yo creo que les damos les damos cualidades humanas y en el fondo querremos dárselas porque queremos copiarnos, trascender de alguna manera en otra cosa, ¿no? Pero es una anomalía tras llevar intención y llevar cualidades que son muy humanas a una máquina. No, yo creo que lo hacemos solamente por el ejercicio inevitable de imitarnos. Yo creo que hay algo en el ser humano, visto como especie, que es una huida hacia una búsqueda de trascendencia. Y queremos trascender y queremos usar la tecnología para trascender. Entonces ya gran parte de esa trascendencia estará encarnada seguramente en una máquina en el futuro. El cielo será la nube al final, ¿no? Y seremos enterrados en una nube donde estarán unos cuantos gigas de nuestra historia y será una forma de trascendencia y iremos hacia un mundo mucho más digitalizado, donde parte de nuestra vida, ahora se está hablando mucho de metaversos, omniversos, multiversos, pues gran parte de nuestra vida estará en un alter ego, en otro lugar. Pero yo creo que no, yo no creo en la robótica, fíjate, a pronosticar es equivocarse, ¿no? Porque todo se está moviendo a la vez y incluso cuando pronosticas puedes cambiar cosas y mucha gente Elon Musk sube y baja acciones cuando pronostica, ¿no? Y hay un montón de gente que tiene tanta influencia que cuando dice algo cambia las cosas que iban a suceder. Pues aquí ocurre lo mismo, pero yo no veo tanto un mundo de robots, aunque tendrán su rol en la sociedad, sobre todo en el ámbito asistencial o en la gestión de las ciudades, sino más en un mundo digital. Yo voy más hacia un Matrix que hacia un mundo de robots. Es más exponencial, es más abundante lo digital que lo físico. Entonces yo creo que buscaremos esa abundancia que nos da lo digital. Vivimos tiempos fascinantes, Carlos, absolutamente. Y ojalá sigamos hablando de esto en el futuro, en todo lo que está pasando alrededor, cómo lo interpretamos y qué hacemos al respecto. Mira, hablemos también algo de inteligencia artificial, que es un campo que te ocupa hace años, quizá profesionalmente con más foco ahora nos cuentas. Claro, la inteligencia artificial es como una especie de un gran cerebro, ¿no? Cada vez más desarrollado y que es capaz de hacer cosas que los seres humanos hasta hace poquitos años solo podíamos nosotros, ¿no? Y en tu libro también nos hablas de esto y nos dices o nos recuerdas que los humanos no tenemos uno, sino 3 cerebros. Entonces, ¿cuáles son y cómo podemos desarrollarlos para seguir siendo relevantes frente a tanta tecnología? Sí, esto lo dice Frederic Laloux en su libro Reinventar las organizaciones, que seguro que conoces, que da una visión progresiva de cómo crear organizaciones más holísticas. Y él habla, el cerebro del corazón se descubrió en el 91, que casi nadie lo conoce, yo hablo un montón de él, pero que la gente piensa pues que el único cerebro que tenemos es el de la cabeza, que a su vez tiene 3 capas, el reptiliano, el límbico y el neocórtex, pero habla muy poco del corazón, que son 40.000 neuronas, que ejerce gran influencia sobre el de arriba, que se comunica más hacia el cerebro de la cabeza de lo que recibe, y luego el cerebro intestinal, que tiene el tamaño de la cabeza de un gato, que también, si te fijas en el lenguaje, la poesía, la música, está llena de referencias a los otros cerebros, ¿no? El corazón como órgano yo creo que es el órgano más citado en la música, en la poesía, en las religiones, el Sagrado Corazón de Jesús, el corazón de las enseñanzas de Buda. ¿Por qué el corazón y no el hígado y no el riñón? ¿Por qué nos tocamos el corazón? ¿Por qué? Porque es un órgano, es el órgano, el gran desconocido. El corazón es el gran desconocido. Y yo hablo en el antídoto que es el último territorio, que es la última frontera. La inteligencia artificial, aunque yo creo que está en un momento de agotamiento ahora,
que tiene que reinventar un nuevo paradigma. Yo creo que el paradigma que trae es un paradigma que muestra señales de agotamiento, porque la historia de la IA, que es súper reciente, que tiene 65 años, que es una ciencia recién nacida, pues tiene una trayectoria de picos y valles, y estamos bajando de un pico, yo creo, ahora. Soluciona muchas cosas que la inteligencia humana ya resolvía. Hay muchos problemas que un ser humano resuelve y resolvía, que ni siquiera hace falta inteligencia, que simplemente con un bot, en mucho trabajo del que hacen muchos seres humanos ahora mismo, lo haría un bot. Multiplicando por 5, porque un ser humano full time durante todo el año en 3 turnos son 5 personas, una persona son 5 personas equivalentes, con el precio de la mitad o un tercio de lo que hace un ser humano. O sea, multiplicaría por 10 o por 15 la productividad. Porque mucho trabajo que hacemos es trabajo de máquina. Lamentablemente, mucho trabajo que hacen muchas personas, pues es un trabajo de coger datos de un lugar, introducirlos en otro, en un comportamiento totalmente predecible. Coges un valor, haces una búsqueda, ves un dato, si el dato es mayor que tal, haces algo, si no es, haces otra cosa, que no es comportamiento para el que el ser humano haya nacido, en principio, ¿no? Y todo ese territorio, Tecmar lo usa la metáfora de la isla, de una isla en la que el nivel del mar va subiendo y el ser humano se va recolocando en nuevos territorios de la isla más altos porque el nivel del mar sube. Yo creo que estamos en esa subida del nivel del mar, buscando un nuevo territorio. Y ese nuevo territorio va a tener mucho de inteligencia de corazón, que es un tipo de inteligencia que todos tenemos, que todos movilizamos de forma inconsciente y que nos permite detectar cuando hemos establecido una relación diferente con alguien. Y yo a veces me pasa cuando comunico o cuando estoy con alguien que me doy cuenta de que se ha activado algo distinto, algo diferente. Y ese algo diferente, más emocional, que te conecta de una manera donde has parado un montón de filtros de arriba, ¿no? Es la manera en que nos diferenciará. Ese latido. Yo hablo de latido como grito de guerra del ser humano en este siglo, latido como algo real, no como una metáfora, porque latimos. Aunque se nos olvide, tenemos un órgano que late, que hay gente que lo escucha mientras vive, hay gente que no escucha su latido, pero hay gente que lo escucha, pero en cualquier caso el latido se siente, aunque no nos demos cuenta, entre 2 y 4 metros a nuestro alrededor. El buen rollo o mal rollo que nos transmite alguien cuando entra en la sala de reuniones, cuando late, lo notamos. Aunque somos tan racionales, nos han educado en tanta racionalidad que todo lo fenomenológico lo obviamos, ¿no? Es como que no ocurre si no es lenguaje. Si no es lenguaje... Bueno, el primer tema es darnos cuenta, ¿no? Nosotros mismos, claro como que tú decías. sí. Yo me doy cuenta que, y a partir de aquí, pues puedes ver también en otros, ¿no? Casi todo lo que ocurre en la comunicación, y tú sabes un montón de comunicación, no es lenguaje verbal. Casi todo es no verbal. Es más energético, es más posicional, es más de tono que de contenido. Casi todo. Contenido al final es un 5 o 7%. Sí, sí. Me haces pensar que muchas veces escuchas a alguien comunicar y podrías decir, oye, pues esta persona, si es un buen actor y se ha leído un libro, pues lo explica de manera convincente. Pero lo que hay detrás de eso lo podría hacer un actor que se ha leído un libro. La fuerza, la credibilidad, la autenticidad, creo que se transmite. No sé si sabemos analizarla o explicarla. Bueno, yo creo que hay un punto de autenticidad que se percibe. Yo creo que tenemos, si a una mínima sensibilidad que tengamos, detectamos un comportamiento no auténtico. Por eso en los influencers, en la influencia, hay un punto donde el ser fake no es sostenible. Y es mejor ser tú, porque ser tú, dicen que para mentir hay que tener buena memoria, ¿no? Pues, oye, la vida es muy larga y no ser tú no es sostenible. Entonces, es mejor ser auténtico y la autenticidad se percibe a nivel subliminal. No, aunque no quieras creerlo, pero somos capaces de leer cosas de las que no nos damos cuenta, que tenemos que empezar a ser conscientes de ellas. Para tener un mundo más rico también, ¿no? Sin duda, sin duda. Estoy muy de acuerdo con lo que dices y déjame seguir un poco por ahí, ya que hablamos de esta sensibilidad que no está... Bueno, del corazón, los sentimientos. Fíjate, también lo dices en tu libro, ¿no? El corazón es nuestra ventaja competitiva
más poderosa frente a las máquinas. Totalmente. Pero por otro lado, a mí me genera contraste, y es un tema a lo mejor pues generacional o de otros parámetros, de que muchas personas, cuando piensan en sus hijos, en su formación, en el trabajo del futuro, priorizan todavía la formación técnica o más racional porque entienden que tendrá más salida laboral. Entonces, ¿cómo podemos crecer, te pregunto, durante la vida, no solamente cuando somos niños, para ser mejores en esa ventaja competitiva que es la más poderosa frente a las máquinas? El corazón hay que ejercitarlo igual que cualquier otro órgano, cualquier otro músculo. Se ejercita con las cualidades del corazón. El corazón tiene relación con cariño, con coraje, ¿no? El coraje es la fortaleza del corazón, la voluntad, a veces que es curioso, ¿no? Luego, te fijas mucho luego cuando eres fan del corazón como yo, luego te fijas mucho cómo usa la gente la palabra corazón, ¿no? Y en alguna carrera, pues de alguna maratón, cuando llegas, la has acabado con el corazón. Y es verdad, la has acabado con el corazón. Cuando corres larga distancia y entrenas poco, como me pasa a mí, que entrenas siempre al límite para no hacer el ridículo, ¿no? No para competir, sino para acabar en 4 horas y acabar entero y no faltar al día siguiente al trabajo porque no puedes andar. Es un poco que no es poco, ¿eh? Que no es poco. Correr una maratón y acabarla en 4 horas no es poco, ¿eh? Comparado con la mayoría. Es el punto ya de no hacer el ridículo, ¿no? De decir, bueno, pues he acabado y llego con gente, ¿no? Pues durante una carrera escuchas muchas voces. Escuchas voces... A mí es lo que me gusta de correr, ¿eh? Me gusta el ejercicio de la voluntad. Más que correr, me gusta correr porque corro por el campo y porque me gusta disfrutar de los árboles. Me gustan los árboles, la naturaleza. Aparte de eso es porque aprendes a silenciar voces que te dices, oye, no, esto no es una tontería, ¿para qué entrenas? Te duele para silenciar el dolor, para cambiar el discurso interno que tienes cuando empiezas a ver que un discurso es nocivo. Eso te entrena para la vida también. Y el coraje viene de corazón. Entonces hay un conjunto de cualidades, el cariño, la compasión, el coraje, que te permiten entrenar tu inteligencia del corazón. Y el conocimiento técnico, por supuesto, que hay que tenerlo todo el rato. O sea, hay que estudiar y nunca fue más fácil estudiar que ahora, ni más barato, ni de mayor calidad. Siempre digo eso que tenemos y siempre lo será mejor. Un curso de 50 euros ahora costaría 15.000 hace 5 años y hoy tienes cursos con grandes gurús en cualquier plataforma de cursos masivos muy baratos. Yo me he hecho un curso hace nada en HarvardX por 70 euros, el curso que quería, con un tío muy potente y es muy barato estudiar ahora, ¿no? Y es tanto el acceso que tenemos al conocimiento que lo difícil ahora es no ser polímata. Una persona que tenga 50 años, lo difícil es que no haya tenido más de una inquietud en su vida. Porque una inquietud, ya sea una inquietud, un hobby, un deporte, ¿no? Cualquier autor, cualquier conocimiento académico puede seguir la pista de cualquier cosa y acceder a un conocimiento que antes era impensable. Y hablar con ellos. Fíjate, Carlos, ¿no? que hablar con ellos, ¿no? Cuando estas personas, más de 40, más de 50, pues salen de la vía en la que estaban hace muchos años, a lo mejor no por voluntad propia, y se redescubren. Y están obligados a decir quién soy yo, y qué sé hacer, y qué me gusta, y reconectar. Quizá lo hacen en un momento en que no tienen tanto entreno en actualizarse, pero redescubren un mundo que no era el que tenían hace 30 años cuando eran estudiantes de tiempo completo. Como tú dices, desde el límite hasta ahora en el tiempo, en el foco y en la voluntad, ¿no? De querer realmente hacer, bueno, como mínimo explorar y a partir de aquí poder encontrarse, ¿no? Sí. Es todo muy rápido, ¿no? Y yo se lo digo a los alumnos, yo doy clase también en Nebrija y lo digo cuando doy charlas también a gente joven, le digo, esto cuando, como te decía antes de viajar de los 15 a los 47, de los 47 a los 15, esto abre los ojos, lo cierras y lo vuelves a abrir y tienes 40 y pico, 2 hijos, una hipoteca y estás en riesgo de ser despedido por viejo, ¿no? Y cuando dices, con 40 y pico, pues sí, en un modelo laboral donde para sostenerlo tienes que trabajar hasta los 70 y posiblemente tengamos que trabajar más porque extenderemos la ventana de la vida mucho más, viviremos mucho más. Es un poco irracional, ¿no? Que una persona, que esa ventana de 25 o 30 años, ¿cómo la llenas? ¿Cómo sostienes un sistema con 40 y pico millones de personas? ¿Cómo lo sostienen 17 y 18? No, es insostenible. Entonces, tienes que tomar el control cuando te das cuenta con 15, con 16, con 18, de que la gestión de tu carrera profesional y de tu vida y la sostenibilidad de tu propuesta de valor es una cosa que tiene que ser plenamente consciente, aunque no sientas que
que te tienes que ocupar con 17. Te tienes que ocupar con 17, por supuesto, y con 25 y con 28, aunque te creas invencible. Porque ¿cómo te sientes con 28 años? ¿Cómo te sentías, Joan, con 28 años? Invencible. Bueno, un Miura. Invencible. Totalmente. Pensabas Sí. que podías con todo, tenías una energía, podías empezar un proyecto y acabarlo a las 6 de la mañana y cogerte un avión y entregarlo en Bruselas. No te cansabas. Y al día siguiente te ibas allí y lo celebrabas con una cerveza. No te cansabas. Ahora ya te cansas, tienes otras cosas, otras herramientas, tienes recursos que luego encuentras, pero tienes que estar buscándolos. Y tienes que crear recursos nuevos. Siempre, siempre. Yo que llevo un año nuevo, cuando das un salto, cuando cambias de carrera profesional, siempre hay miedo. El miedo yo siempre digo que es un aliado, hay que sentir miedo. Yo creo que es el miedo, hay que mirarle. Tengo un amigo experto en gestión del miedo y el miedo hay que verle como un aliado. Y cuando cambias o estás en una transición de una posición u otra, es sorprendente cuando te lo has currado, porque si no te lo has currado, pues a lo mejor no encuentras nada. Pero ¿cómo encuentras recursos mágicos que son utilizables en tu nueva vida? ¿No? Hay que tener también esa fe, pero que viene del trabajo. No es una fe ciega, es una fe que viene de mucho esfuerzo, de mucho construir, de que cuando te enfrentes a un reto nuevo, vas a mirar atrás y vas a encontrar cosas que te sirven. Y para que eso ocurra... Ahí es una ventaja la edad también. Es una gran ventaja, pero tienes que currar mucho, claro. Tienes que currar mucho. Yo me levanto a estudiar. Yo madrugo para estudiar. Y los fines de semana también. Y yo pongo el despertador. Y intento levantarme antes que los demás. Y intento que cuando los demás se levanten yo lleve ya una hora estudiando. O una hora y media. A veces se levanta el primero y solo llevo media hora y digo, joder, ya podías haber dormido una hora más, ¿no? Y luego busco también todo lo que descubro, busco aplicarlo rápidamente. Busco encontrar, estoy loco este año con los sistemas, pues busco pensar en sistemas, construir sistemas, innovar desde los sistemas, y busco todo ese autor que descubro, busco coger la lección e intentar llevármela a la vida rápido, ¿no? Para poder probarla. Y eso me da herramientas luego. Yo creo eso, Carlos, además es un círculo virtuoso, igual que pasa al revés, ¿no? Es decir, cuanto más te ocupas, menos te preocupas, especialmente en el futuro, cuando el contexto cambia, ¿no? Es decir, cuanto más activo te mantienes, y déjame decirte, a las personas que a lo mejor te escuchen y digan, ostras, yo no sé si sería capaz, pues no lo sé, tampoco hace falta cada uno adaptarlo a sus circunstancias o al tiempo. Tiempo tenemos todos el mismo, 24 horas al día. ¿Cómo lo distribuimos? Está en función de nuestras motivaciones, necesidades, urgencias e importancias, ¿no? Yo nunca fui el más listo de la clase, Joan. Yo no he sido nunca el más listo de la clase. Uh-huh. Yo no he tenido nunca problemas para probar nada, pero no he sido el más listo de la clase. Yo lo que sí considero es que tengo bastante capacidad de esfuerzo y bastante inquietud. Entonces solamente hay que cultivar. Solamente hay que crear cosas, y crear cosas te permite comunicarte con gente, te permite conocer gente que está en tu pista, generar un ecosistema también de personas, ¿no? Una constelación, que vengo de un programa de liderazgo sistémico que me ha gustado mucho, pues empezar a generar constelaciones de personas a tu alrededor que te enriquecen, ¿no? Porque han escrito libros de cosas parecidas a las tuyas. El hecho de escribir pues te permite conocer a otras personas que están escribiendo igual que tú, conocer sus proyectos antes, conocerlos después, mucho debatir inquietudes, ¿no? Darte paseos con otros escritores, hablar con ellos, entrevistar a personas que te entrevisten a ti, ir a medios de comunicación, participar en Expansión, en ABC, en radio, ¿no? Y te permite exponerte con todo lo que tiene que ver de salir del confort, que a veces es más fácil, otras veces menos, ¿no? Y dar mucho, intentar compartir lo que sabes siempre, sin ningún miedo a vaciarte, a que nadie te robe nada, porque no importa, porque cuando alguien te quiera coger algo, si hay un taker que te quiere coger algo, ya habrás creado 7 cosas más, ¿no? Que esto lo aprendí desde muy pequeño a no proteger lo que sabes, porque no pasa nada, no tienes nada que proteger. Y eso también te hace sentir fuerte. No, me contaron una historia de Tribal, un amigo, Pedro Tenarro, que acaba de publicar un libro que no olvidé. Él seguramente no entiende por qué le quiero tanto, pero cuando tienes un profe de management
en una edad, creo que tenía 25, 26 años, que te impacta tanto, no lo olvidas, ¿no? Y me contó una historia tribal, él visitó muchas tribus, de que cada cierto tiempo arrojaban por un precipicio todo lo que tenían. Todo lo que habían acumulado, se limpiaban y lo tiraban por el precipicio. Y era una competición entre tribus. Y la tribu que más tiraba, más próspera era después. Porque el tirar el tirar es valentía, el ser capaz de limpiar, de decir, oye, soy capaz de empezar de cero porque me siento fuerte, al final es una muestra de que te va a ir bien cuando eres capaz de exponerte sin miedo, de dar todo lo que tienes. Porque eso muestra que tienes unos recursos dentro que te van a movilizar para conseguir eso y mucho más si quieres, ¿no? Es esforzarse. Una historia bonita. Es esforzarse. Una historia bonita y además... está un poco mal valorado. Está un poco mal valorado esto de esforzarse, ¿no? Pero parece que... O quizás es un tema generacional, Carlos, es decir, no sé tu visión, ¿no? Pero los que venimos de la cultura del esfuerzo, también por razones, no sé si generacionales solamente, pues yo tengo un amigo mío, por ejemplo, que tuvo una cierta revelación con su hija, un amigo músico, porque él veía que su hija no se esforzaba tanto como él. Y decía, es imposible que así progreses, ¿no? Este hombre es músico profesional, su formación fue durísima, pero un día me dijo, Joan, es que me he dado cuenta que mi hija tiene más talento que yo, por tanto no requiere tanto esfuerzo. Y fue una revelación brutal también para él, como para decir, oye, si les sigo dando mis métodos a mis hijos, cuando yo tengo mi experiencia en un siglo que terminó hace casi 21 años, igual me equivoco. Y me pareció también interesante esa visión, ¿no? Y cada persona tiene su momento, o sus momentos, ¿no? Mis hijos son muy inquietos. Yo no recuerdo cómo era con 9 o 10 años. Y con 13 que tiene mi hija ahora, ¿no? Mi hija posiblemente sea más inquieta que yo cuando yo tenía 13. Entonces, claro, lo ves bajo el prisma de 47 y dices, con tus patrones y a lo mejor te gustaría que tu hijo dejara la Nintendo un rato, pero es que a lo mejor es lo que tiene que hacer, jugar al fútbol con sus amigos y jugar a la Nintendo. Ya cogerá la inquietud cuando le toque. Hay que dejarles. Lo que pensará. Imagina, Carlos, lo que pensaría el padre de Ibai Llanos, ¿no? El famoso Twitcher ahora, cuando su hijo dejó el periodismo en primero y siguió profundizando en su campo, en el que es un tío brillante, ¿no? Reconocido por profesionales también, ¿no? Imagínate el debate. Sería interesante ver qué pensaba su padre con su modelo, al que no conozco de nada, y en ver su hijo y muchísimos más no tan conocidos que brillan en lo suyo, ¿no? Porque se atreven y sus padres les dejan también, ¿no? Es que los ingredientes que utiliza una persona y otra son distintos. Entonces, el Kung Fu, lo que llamo el Kung Fu, la magia de cada uno, pues al final cada uno tiene que encontrar la suya. Y el camino que sigue no tiene por qué ser el mismo que seguimos nosotros. Será distinto. Y las competencias que encuentren, tanto soft como hard, pueden ser competencias, pues yo sé, como Ibai, de comunicación. Y luego encontrar en unas tecnologías, en unos nichos, pues encontrar una manera diferente de comunicar lo mismo a través de otros canales y con un estilo mucho más fresco, y encontrar un espacio para su marca, súper reconocido. Pues igual tienen que hacer los que vienen. Sí, lo bueno es que tienen la suerte. Yo siempre digo, yo hice la carrera sin internet, ¿no? El estar infinitamente conectados como estamos ahora, pues te abre la posibilidad de acelerar el desarrollo en cualquier dirección. Yo, que soy de pueblo, yo no tenía acceso. Yo tenía los libros que tenía en casa, que eran muchos. Afortunadamente, en mi casa siempre se ha leído mucho. Pero podría no haberlos tenido y podría no haber tenido tantos estímulos durante mi adolescencia como tenía a través de los libros. Ahora lo tienes todo y cada vez tendrás más. Quizás eso genera confusión y falta de foco también, que yo pienso que la capacidad de enfocar determinados momentos es relevante para no perderte. Aunque no tiene que ser un foco continuo, pero sí que tienes que encontrar momentos de foco. Y eso es una competencia importante para el futuro. Pero las posibilidades que tienen son increíbles. Y seguramente si pudiéramos escoger, no lo sé, pero es decir, ante demasiada profusión de estímulos y riesgo de foco, casi prefiero esto, ¿no? Es decir, porque cuanto más posibilidades, más puede que encuentre yo mi camino o aquello que a mí me conecte para seguir profundizando, ¿no? Mira, tendría muchísimas más preguntas que hacerte, pero voy a hacer una última por cuestión de tiempo. Tenemos esta conversación, como muchas otras en los últimos tiempos, pues en plena pandemia. Ayer mismo por la noche aquí en Cataluña, pues se han reactivado otra vez medidas
medidas pues conectadas con proteger la salud de todos nosotros. Tú has mencionado antes una palabra que está muy presente, más de lo que nos gustaría, que es la palabra miedo, aunque coincido contigo que es un buen estímulo, digamos, para hacer excursiones fuera de la zona de confort, que digo yo. Pero vaya, estamos en una época realmente convulsa, ¿no? Es decir, riesgo de ERES, muchos problemas para encontrar trabajo o renuncias masivas en el trabajo como pasa en Estados Unidos, con causas diversas, reflexiones sobre la prioridad del trabajo, quizá por tener, bueno, pues decisiones inesperadas, pérdidas del trabajo, riesgos, o más tiempo para pensar sobre el propio sentido de la vida, ¿no? Cuando nos confinaron. Totalmente. Y ahí te quiero preguntar por un concepto que es el famoso Ikigai japonés, y me gustaría que pensáramos en las personas que nos escuchan, que están las más pragmáticas y las menos introspectivas. Entonces, ¿cómo le acercamos el concepto? Lo apuntamos un poco en tu última respuesta, del Ikigai, del propósito, a personas que nunca han explorado esto o no piensa que vaya con ellos o con ellas. Ikigai es el motor, es la razón. Ikigai es la razón que tenemos para levantarnos cada mañana, con energía, con ganas de enfrentarnos al día. Te levantas y tienes algo que te mueve. Sea el amor por tus padres, el amor por tus hijos, sea un trabajo apasionante, sea una función que tienes que desempeñar en tu comunidad. Es ese motor. Es una palabra de origen japonés que significa sentido de la vida y es una palabra que utilizaban mucho en la aldea centenaria que es en Okinawa, cuando se les preguntaba, y todos tenían algo que les movía. Es la logoterapia de Viktor Frankl, en El hombre en busca de sentido. Él observó en Auschwitz que las personas que tenían una razón vivían y las que no morían. El ser humano, si tiene una razón, es capaz de sostener la vida. Cuando la pierde y cuando no tiene ganas ni tiene un motor para levantarse, es cuando termina. Y en estos momentos tristes hay que conectar mucho con esa razón, con ese sentido. Me gusta la metáfora del círculo del zorro, que sale en la película del zorro y la cuenta Shawn Achor en La ventaja de la felicidad, de Happiness Advantage, en un libro suyo. A veces, en un momento tan duro, que se está hablando mucho de enfermedades mentales, de depresión, ¿no? Que es un momento muy propenso a ello, porque la soledad y el tener círculos más reducidos y el no estar expuestos a los abrazos de los seres que nos quieren, y ese momento, este año y medio que llevamos bastante triste, ¿no? Uno tiene que volver a ese círculo de control y volver a construirse. Yo creo que hay que reconstruirse. Y en ese proceso de reconstrucción que se está dando a nivel mundial, sin ser consciente de ello, de Big Quit o de Great Attrition, hay un montón de maneras de llamarlo. 19 millones de personas han abandonado sus puestos de trabajo en los últimos 6 meses en Estados Unidos y se está dando en muchos otros países. Es por eso, porque han visto que no tenía sentido lo que hacían antes. O sea, la pandemia tiene una tristeza inherente a esto que nos está pasando y nos ha pasado, pero ahí tiene una gran oportunidad dentro, grandísima, que creo que vamos a desaprovechar, que es de cambio de sistema, de un sistema en el que estábamos, económico, social, laboral, ¿no?, a un sistema nuevo que podría ser más rico, podría modelar las ciudades de una manera diferente, modelar el estilo de vida de una manera diferente, consumo de cercanía, ocio de cercanía, por la salida de ese proceso de concentración de las personas en grandes ciudades, una vuelta a una vida más conectada con la naturaleza. Yo creo que nos da unas posibilidades de trabajar para distintos empleadores, trabajar para otros países, mayor equilibrio en el momento de la vida en el que estemos entre nuestro trabajo y nuestro ocio, nuestra vida, que yo creo que está pendulando y el sistema viejo se está defendiendo y va a volver a querer atraparnos en atascos en las ciudades, en todo el mundo, a Madrid, Barcelona, ¿no? En periferia, en contaminación. Eso yo creo que tenemos que intentar repensarlo. Y luego todo el mundo joven, el mundo del talento, el talento manda. El talento, gracias a Dios, nos está ayudando a crear modelos laborales mucho más inclusivos, mucho más diversos, con mucha más facilidad para la conciliación, con mucha más facilidad para tener modos de trabajo mixto o híbridos, ¿no?, conciliando mejor y usando lo humano para lo que es y lo digital para lo que es. Cada uno tiene su valor y su espacio. Yo lo veo con optimismo, pero yo creo
que deberíamos aprovechar este parón para utilizar la oportunidad que encierra. Y The Great Attrition, este fenómeno que McKinsey está siguiendo súper bien, cómo se está comportando a través de un conjunto de informes que está publicando, debemos mirarlo para redefinir la misión, la visión de nuestras compañías, para hacerlas que tengan un mayor impacto en la sociedad, para darle sentido a las compañías, y la persona a título individual tiene que llenar su vida de sentido. Tiene que volver, aunque duela, aunque suponga salir de fuera y volverte a tu círculo de zorro, y como le decía el entrenador, decía, hasta que no domines el círculo no salgas de él. Volver a esas competencias que tenemos, a ese perímetro pequeño, y empezar a volver a salir de nuevo hacia afuera. Yo estoy contigo, creo que hay muchas inercias, digamos, tanto organizativas como personales, pero si no somos capaces en una situación como la que estamos viviendo de como mínimo darle un par de vueltas y hacer algo distinto que sea mejor, ¿cuándo? Así que no sé cuándo se va a cerrar la ventana de oportunidad, pero estoy muy de acuerdo contigo, y a ver si alguna persona que nos escucha, que todos tenemos algún tipo de influencia o responsabilidad, pues le da como mínimo que pensar. Carlos, me gustaría hablar mucho más contigo, y seguro que volverá a pasar, porque me quedan muchísimas cosas pendientes. Seguro, cuando tú quieras, ya. Pero me gustaría preguntarte, las personas que te descubran hoy, pues ¿cómo pueden saber más de ti? Pondremos en las notas del programa sobre tus libros, tus proyectos. ¿A dónde les referimos? Pues en carlosrebate.com, ahí tengo vídeos, tengo libros, tengo mi blog, y tengo todos mis canales, o en LinkedIn, buscando Carlos Rebate en LinkedIn. Yo acepto a todo, soy Lion, soy el LinkedIn Open Networker. Yo, todo el mundo que tenga una cara que sea de verdad, que sea humano, yo lo acepto en mi red. Tenga 18 años y sea un estudiante de primer curso, o sea un gurú en cualquier dominio, me da igual. Yo creo en la red y en la conexión, y creo en colaborar entonces carlosrebate.com o mi LinkedIn son los sitios más fáciles donde encontrarme. Fantástico, pues los invitamos a tu casa digital. Me parece una buena recomendación, que seamos abiertos a conectar con personas. Algún día nos llamará a la puerta LinkedIn también algún ser cibernético que habrá que testear si es humano o no es humano, pero de momento conectamos entre humanos y que nos dure. Ha sido un placer conversar contigo, Carlos. Ha sido la primera vez que hablamos, pero habrá muchas más. Segurísimo. Y nada, nos veremos pronto en Madrid, porque como decíamos antes de conectar, cuando vaya por allí te vaya a besar con tiempo para que nos podamos ver, y a ver si nos dejan darnos un abrazo también, ¿eh? Seguro que pues sí. Muchísimas gracias por compartir este rato, Carlos. Hay que volver al 22 con los abrazos. A ver si el primer Q lo resolvemos esto y lo bajamos, y podemos volver a una vida más activa en ese sentido. Ojalá, Carlos. Oye, felices fiestas y nos vemos bien pronto. Gracias. Igualmente, Joan. Hasta pronto. Bien, pues llegamos ya al final de este primer episodio de 2022, un año que acabamos de estrenar y que estará lleno de retos, pero seguro que también de oportunidades si sabemos verlas y actuar en consecuencia. Mi intención es acompañaros también este año con nuevas conversaciones con personas interesantes de las que aprendamos, que nos ayuden a pensar y que nos regalen momentos de parada y de reflexión. Os agradezco como siempre que compartáis este episodio en vuestras redes si pensáis que puede interesar a más personas. Encontraréis los enlaces mencionados por Carlos en las notas del episodio y acceso a todas las conversaciones anteriores en las principales plataformas y en mi web joanclotet.com. Os deseo a todos mucha salud y el mejor 2022 posible. Está en gran parte en nuestras manos. Gracias por vuestra atención y hasta pronto.